Quiero pedirle que me acompañe a el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y el texto que corresponde para esta mañana va a estar desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Juan 6, 22 al 36. Mientras llegan ahí, quiero pedirles también que traten de ver a su alrededor. Vean a las personas que ustedes tienen a su alrededor, los que están atrás, los que están adelante, los que tienen a la derecha, a la izquierda, y trata de ver las diferencias que hay entre usted y las personas que están a su alrededor. Tómese un tiempito y ayúdeme a hacer eso. Yo creo que es bastante obvio que somos muy diferentes. Es bastante obvio que nos vemos muy diferentes. Venimos de contextos diferentes. Nuestra familia es diferente. La situación en la que nos encontramos ahorita es diferente. Algunos de nosotros tenemos más experiencia de vida que otros. Y yo creo que si nos tomamos el tiempo de hacer una lista de todas las diferencias que hay entre nosotros y los que están a nuestro alrededor, pues la lista nunca se va a terminar. Pese a esta gran variedad con la que el Señor ha dotado nuestra iglesia, que yo creo que es algo por lo cual tenemos que estar muy agradecidos. Pese a esta gran variedad, yo creo que hay algo que a pesar de esta diferencia nos une a todos. Bueno, hay muchas cosas que nos unen, pero esta específicamente es una necesidad y un vacío que todos nosotros como seres humanos tenemos o hemos tenido en nuestra vida. Yo me atrevería a decir de que no hay nadie que haya existido en esta humanidad que no haya tenido esta necesidad o este vacío en su corazón. Toda la humanidad pasa por esta vida, ya sea consciente o inconscientemente, tratando de llenar ese vacío. Muchas personas han etiquetado esta necesidad de diferentes formas. Le han dicho, esta vida se resume en que busquemos la felicidad, busquemos la plenitud, la satisfacción, el propósito, el significado, el bienestar. Y han etiquetado esta necesidad o este vacío de muchas formas. Pero independientemente de cómo usted quiera llamar esa necesidad o ese vacío que todos tenemos en nuestro corazón es tan engañoso que eso o ese o esa, ya sea esa cosa o esa persona que usted cree que puede llenar ese vacío, nuestro corazón es tan engañoso que cuando nosotros intentamos llenarlo con algo que es terrenal y con lo que realmente no puede satisfacernos, nuestro corazón es tan engañoso que nos lleva a pensar de que realmente nos podemos sentir plenos y nos podemos sentir satisfechos. Hay algunas personas que han tratado de llenar ese vacío con una carrera o con un trabajo exitoso y dedican toda su vida a estas actividades. Otros han tratado de buscar esa felicidad en los excesos, solamente para darse cuenta de que su vida está siendo destruida por tales excesos, las drogas, el alcohol. Tristemente, otros han encontrado o han tratado de encontrar la plenitud mediante las relaciones, específicamente las relaciones sexuales, al punto de volverse esclavos de la pornografía, o vemos personas que saltan de pareja en pareja. Existen otros que dicen, yo no voy a ser feliz, yo no me voy a sentir pleno hasta que no me case y forme una familia. Y sí, yo puedo dar testimonio que ser parte de una familia es una gran bendición del Señor y hay mucho gozo y mucha felicidad ahí. Y doy gracias a Dios por mi familia, pero ahí no es donde debe estar nuestro mayor fuente de felicidad o satisfacción. Sabemos que fácilmente y muchas veces sin aviso, el Señor puede quitarnos la vida de un ser querido. Y si nuestra felicidad está puesta ahí, se va a desmoronar muy fácilmente. Salomón, el autor de Eclesiastés, lo pone de esta manera. Al inicio del libro de Eclesiastés, él utiliza una palabrita bien particular, que en las traducciones de nosotros la vemos como vanidad de vanidades. Pero lo que realmente quiere decir, o lo que esta palabra significa, es que cualquier cosa terrenal con la que nosotros busquemos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, ese vacío interior, cualquier cosa terrenal que nosotros utilicemos para llenarnos, es como atrapar el viento. ¿Alguna vez ha atrapado el viento usted? Es imposible, es inútil, no tiene sentido. Otra forma de decirlo es como atrapar burbujas de jabón. Usted lo agarra para darse cuenta de que se le explotó.
Aún así, la Biblia, es bastante clara al decirnos dónde es que se encuentra nuestra única fuente de gozo y nuestra única fuente de plenitud. Y eso es en Dios, así de simple. El Salmo 16, por ejemplo, nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Nuestro Señor Jesús en Juan 10 nos dice que Él vino para que tengamos vida y para que esta vida la podamos vivir en abundancia. Entonces, mis hermanos, si nos acercamos a Dios, vamos a encontrar plenitud de gozo. Vamos a encontrar la satisfacción que todos nosotros andamos buscando. Yo sé que por la gracia del Señor, muchos de los que estamos aquí, no quiero decir todos porque no quiero ser ingenuo, pero muchos de los que estamos aquí, por la gracia de Dios, ya hemos encontrado ese gozo y esa satisfacción en el Señor. Pero no significa que esa búsqueda se acaba ahí. Más bien, yo creo que cuando encontramos al Señor, nos damos cuenta de que hay una fuente inagotable de amor y de gracia en el Señor. Más bien, el hecho que lo hayamos encontrado debe intensificar esa búsqueda. A.W. Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, dice esto: haber encontrado a Dios y aún así buscarlo es la paradoja del amor en nuestra alma. El texto que vamos a estudiar en esta mañana, nos vamos a encontrar a una multitud, ahí en Juan capítulo 6, versículo 22. Vamos a encontrarnos a una multitud que justo acaba de experimentar uno de los milagros de Jesús más maravillosos. Jesús acaba de alimentar a más de 5,000 personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y gran parte de esta multitud que acaba de experimentar este milagro de Jesús y que ha probado de las dulzuras de los milagros maravillosos de Jesús, lo andan buscando, andan tratando como de ser saciados de alguna forma. Entonces, quiero pedirle que lea conmigo los versículos 22 al 25 de Juan 6. Dice así: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, que es al otro lado del mar, cerca de donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a estas barcas y se fueron a Capernaum, que fue el lugar donde Jesús y sus discípulos se habían ido. Y se fueron a buscar a Jesús. Versículo 25 dice: cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Me da risa esta pregunta porque es bastante genuina. Esta gente no tenía idea de qué fue lo que Jesús hizo después de que Él le dio de comer a 5,000 personas. El texto nos dice que Jesús caminó sobre el agua y Él se reunió con sus discípulos ahí en medio del mar, se montó a la barca y se fue con ellos. Yo creo que hubiera sido bien chistoso si Jesús le hubiera dicho: mira, no, llegué esta mañana aquí caminando sobre el agua, me monté en la barca con mis discípulos y llegamos aquí. Creo que hubieran quedado muchísimo más confundidos de lo que ya estaban. Pero no, vemos en el texto que Jesús no les responde la pregunta a ellos. Más bien vemos que Jesús los confronta. Jesús los confronta porque a pesar de que esta multitud pasó como por todo esta búsqueda tediosa de montarse en la barca, cruzar el mar y llegar a Capernaum, y no es que Jesús estaba ahí, seguro fueron por todo el pueblito buscando a Jesús hasta que lo encontraron. Fue una búsqueda tediosa. A pesar de que pasaron por todo eso, nos damos cuenta de que ellos no estaban buscando a Jesús de la manera correcta. De hecho, lo estaban buscando para forzarlo a ser el rey de ellos. Después de que Jesús multiplica los panes y los peces, el texto ahí en Juan 6 nos dice que la gente lo quería agarrar a la fuerza para hacerlo rey. No porque realmente el pueblo veía a Jesús como el rey de reyes o como el señor de señores, sino porque Jesús era el personaje más parecido al Mesías político y al Mesías militar que ellos estaban esperando. Aquel personaje que se iba a levantar y iba a traer bienestar y prosperidad al reino de Israel. Jesús los confronta porque no lo estaban buscando de la manera correcta. Entonces, mis hermanos, lo que me gustaría hacer esta mañana es tomar este ejemplo negativo de estas personas que están buscando a Jesús, están tratando como de saciar una necesidad que ellos tienen, solamente que es una necesidad que no saben que es la necesidad verdadera. Quiero tomar este ejemplo negativo
y transformarlo en uno positivo. Y así yo creo que vamos a poder aprender cómo es que nosotros podemos buscar a Jesús de la manera correcta. Y si ya lo hemos encontrado, cómo seguir buscando a Jesús de la manera correcta. Yo creo que este texto nos va a mostrar que en Jesús se encuentran la verdad, se encuentra la vida y la satisfacción eterna. Si hay algo que nosotros debemos aprender es eso. En Jesús se encuentra la vida y la satisfacción eterna. Por eso, a partir de esta verdad, quiero tomar estos 3 ejemplos de esta multitud que empezó a buscar a Jesús. Y vamos a estudiar 3 maneras en cómo el texto nos puede enseñar a buscar a Jesús correctamente para que nosotros podamos encontrar vida y podamos encontrar satisfacción eterna en Él. El primer ejemplo negativo que vamos a ver se encuentra en los versículos 22 al 27. Y es que esta gente estaba buscando a Jesús por las razones equivocadas. Esta gente estaba buscando a Jesús por asuntos mundanos, por asuntos terrenales nada más. Y no necesariamente por la vida eterna. El segundo ejemplo que vamos a ver es que esta gente estaba buscando a Jesús a través de la ruta equivocada. Lo estaban buscando por obras y no por la fe. Y por último, vamos a ver cómo esta gente estaba buscando a Jesús mediante la relación incorrecta. Es decir, lo buscaban para que Jesús fuera su nuevo Moisés, este personaje que les diera lo que ellos querían y no realmente lo que ellos necesitaban. Lo querían nada más como el nuevo Moisés y no como el pan de vida que realmente pudiera saciar el deseo eterno de sus almas. Entonces, esos son los 3 malos ejemplos de estas personas. Cada punto que vamos a ver va a ser ese mal ejemplo transformado en uno positivo, por decirlo de alguna forma. Veamos el primero. Busquemos a Jesús por la razón correcta, entonces. Deseando lo eterno y no lo perecedero. Después de que la multitud encuentra a Jesús, ahí en el versículo 25, recuerden, Él no le responde la pregunta que ellos tenían. Más bien lo que hace es confrontarlos. Jesús en el versículo 26 de forma bastante directa les dice, en verdad les digo, en verdad es como, pongan atención a esto que les voy a decir porque es importante. De cierto os digo, dice otra versión. Ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Otra forma de poner esta respuesta de Jesús es, pongan atención, ustedes quieren estar conmigo porque yo les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Las personas realmente no entendieron el punto de la señal, el punto del milagro que Jesús acaba de hacer unas cuantas horas atrás, el de la multiplicación de los panes y los peces. Si usted conoce un poco acerca del Evangelio de Juan, se da cuenta que Juan distribuye su Evangelio en series de 7 discursos de Jesús, 7 yo soy, 7 señales de Jesús que eran asuntos milagrosos que Jesús, o obras milagrosas que Jesús hacía. Y específicamente Juan al final de su Evangelio nos dice por qué es que él decidió escribir esas 7 señales o estas 7 obras milagrosas que Jesús hizo. Nos dice Juan al final de su Evangelio, en los versículos capítulo 20, 30 y 31, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, esas 7 específicas que él decidió poner ahí, están escritas con un propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que esa fe que ellos tienen pueda recibir vida eterna. Entonces, mis hermanos, Jesús acaba de hacer una señal, una obra milagrosa. ¿Y para qué es que sirve una señal? No una señal como lo está diciendo Juan, pero si usted va caminando o va en su carro por la calle y usted ve una señal, ¿para qué sirve esa señal? Para que lo dirija al lugar donde usted quiere llegar. Si hay una señal en la carretera que me dice, qué sé yo, Volcán Irazú hacia la derecha, y yo voy en mi carro, yo veo la señal, ¿y qué tengo que hacer? Pues dirigirme hacia la derecha porque hacia allá es donde está el lugar donde yo quiero dirigirme. La idea es que yo vea la señal y me vaya para allá, vaya dirigido hacia donde me está diciendo. Sería una insensatez que yo vea la señal y me quede pegado en la señal, como si la señal fuera un fin en sí misma, como si la señal fuera el volcán Irazú. Pero eso es exactamente lo que el pueblo está haciendo aquí, la multitud. Vieron la señal, vieron el milagro que Jesús hizo. Esa señal apuntaba a algo. Y el objetivo era que esta gente pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tuvieran vida eterna. Pero no, ellos se quedaron estancados en la señal como si fuera un fin en sí misma
y no un medio para alcanzar lo que sus almas realmente necesitaban. Y yo creo que esto le sucedió a estas personas porque sus mentes estaban puestas en lo material nada más. Sus mentes y sus corazones estaban puestos en lo pasajero y no en lo espiritual, no en lo eterno. Esta multitud seguía a Jesús para que literalmente les llenara su estómago. Y no para que por el poder del Espíritu Santo Él pudiera saciar la necesidad que estas personas tenían. La necesidad que todos en este mundo hemos tenido o tenemos alguna vez. Esta multitud de judíos ni siquiera tenía idea de su pecado. No tenían ni idea de la necesidad que tenían. Solamente buscaban a Jesús porque Él era el que mágicamente hacía aparecer pan y peces y era el que podía llenarles la barriga nada más. Y por eso es que lo siguen, por eso es que se acercan a Él, por eso es que lo buscan con una intención equivocada. Hay una enseñanza herética, falsa, que ya tiene bastante tiempo de estar en las iglesias, tristemente. Y se le ha llamado el Evangelio de la Prosperidad. Probablemente ustedes ya han escuchado. Y digo que es herética, es falsa, porque enseña totalmente un evangelio diferente al que nosotros vemos en la Escritura. Esta enseñanza dice que Jesús no solo vino a morir por los pecados, sino que vino también a morir para que nosotros no seamos pobres, para que no estemos enfermos, para que seamos exitosos y tengamos prosperidad. Entonces, cualquier cristiano que sea pobre, cualquier cristiano que esté enfermo, que esté pasando por alguna necesidad, la consecuencia o la conclusión de las personas que enseñan esto es: no tiene suficiente fe. Probablemente tiene pecado ahí que lo tiene oculto. Es que no ha creído en Jesús realmente. Y así, y así, y así. Creo que es muy fácil, como dice Joselo. Esto es como un low hanging fruit. Es como una fruta que está ahí en el árbol y está fácil de agarrar. Es muy fácil criticar este tipo de enseñanzas porque no se necesita un grado académico muy alto para darse cuenta de que esto es falso. Solo con leer la Escritura. Por eso no quiero que nosotros enfoquemos nuestra mente en estas iglesias o en estos pastores que públicamente engañan a las personas. Quiero que nos enfoquemos en nosotros. Y hagámonos esta pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que una pizca, nada más una pizca de este pensamiento de la teología de la prosperidad haya entrado en mi mente? Haga este ejercicio de preguntarse. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Para qué va usted a los estudios bíblicos? ¿Por qué se conecta usted los viernes en la reunión de oración? ¿Para qué va usted al grupo de hombres o al grupo de mujeres? ¿Con qué propósito? Yo creo que la respuesta de muchos de nosotros probablemente es: yo no voy ahí para recibir riquezas y recibir bendiciones y recibir todo esto que el Evangelio de la Prosperidad promete. Puede que esa sea la realidad para muchos. Y gloria al Señor por eso, pero puede que otros que estamos aquí, el contexto en el cual nosotros venimos es que semanalmente escuchábamos sermones de este tipo, donde el sermón trataba del éxito, trataba de la realización personal y todo lo que el Señor puede darnos. Y deme como si el Señor fuera el genio de la lámpara. Si ese es el caso, yo creo que el Señor, por medio de este pasaje, nos está llamando a que nuestros corazones puedan buscarlo a Él por las razones correctas y no necesariamente por lo que Él nos puede dar. Pero bueno, digamos que ese no es el caso de ninguno aquí y que todos estamos aquí no porque queremos riquezas y queremos gloria y fama. Pero yo creo que aún así nosotros podemos estar buscando a Jesús por las razones no meramente correctas. Tal vez usted se acerca a la iglesia o se acerca al Señor, busca del Señor, porque usted quiere que el Señor cambie a su cónyuge, cambie a su esposo o a su esposa, porque quiere que el Señor haga algo con su matrimonio. Tal vez para los que tienen niños pequeños como yo, nos acercamos a Jesús porque queremos que nuestros hijos tengan un buen fundamento moral, un buen fundamento cristiano para el futuro y puedan tomar buenas decisiones. Tal vez me acerco al Señor porque estoy pasando por una situación muy difícil en mi familia y aquí es donde encuentro sanidad a eso. Tal vez me gusta socializar y acá es donde yo sé que el Señor me puede dar amigos buenos.
O puede que vengamos a la iglesia porque realmente pensemos que esto nos hace mejores cristianos o nos hace mejores personas. Ojo, no estoy diciendo que estas razones no sean buenas razones. Son razones nobles, piadosas, claramente. Pero yo creo que si eso es lo principal por lo cual yo vengo a la iglesia o me acerco al Señor o hago todo lo que hago, creo que no vamos por el camino correcto. Yo creo que podemos venir a la iglesia y buscar del Señor por una infinidad de razones incorrectas. Puede que estemos siguiendo el ejemplo de esta multitud que seguía a Jesús para que Él les llenara sus necesidades inmediatas, sin darnos cuenta que la razón por la que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él es para que nuestra alma, que anhela el alimento espiritual, sea saciada de una vez y para siempre. Jesús quiere que nuestro deseo sea por lo eterno y no por lo perecedero. Por eso es que Jesús ahí en el versículo 27, siguiendo con la historia, Él los exhorta y les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ojo aquí, Jesús literalmente les está diciendo: esfuércense por el alimento que permanece para la vida eterna y no por el alimento que es perecedero, el alimento que es pasajero, el alimento que se acaba rápido. Con esto, Jesús no está diciendo: mañana cuando usted llegue a su trabajo, presente la carta de renuncia y diga: voy a hacer un voto de pobreza, me voy a vivir a las montañas y no voy a trabajar más. Jesús no está diciendo eso. Jesús tampoco está diciendo: deshágase de su cónyuge no cristiano, deshágase de su cónyuge cristiano, pero que es inmaduro. Jesús no está diciendo eso. Tampoco nos está diciendo: no luche por su matrimonio. Mucho menos nos está diciendo que no deberíamos preocuparnos por el futuro de nuestros hijos o por las relaciones que nosotros construimos los unos con los otros. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está haciendo eco aquí es de algo que Él ya había enseñado en el Sermón del Monte anteriormente, cuando le dijo a sus discípulos, o donde dirigía más bien los esfuerzos, dirigía el enfoque del corazón de las personas. En Mateo 6:31 Jesús les dice a sus discípulos: no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque en estas cosas los gentiles se preocupan, desgastan su mente y su vida en todo esto. Todas estas cosas, dice Jesús, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y después todas estas cosas vendrán por añadidura. Esforcémonos o trabajemos, como dice Jesús, por el alimento eterno, el cual Él mismo es el que nos lo va a dar, porque a Él fue el que se le dio la autoridad, según lo que dice aquí Jesús. Pero si ustedes como yo, me levanta una pregunta a esto: ¿cómo que trabajen? ¿Cómo trabajo yo por el alimento? ¿A qué se refiere Jesús? Yo creo que la mejor respuesta que yo pude encontrar a esto es de un comentarista que se llama J.C. Ryle. Y él también tuvo la misma pregunta. Él dijo: ¿cómo hemos de esforzarnos? Y él dice: solo hay una respuesta. Debemos esforzarnos en el uso de todos los medios que Dios ha dispuesto. Debemos leer nuestras Biblias como hombres que cavan en búsqueda de un tesoro escondido. Debemos luchar fervientemente en oración como quienes contienden por su vida contra un enemigo mortal. Debemos llevar todo nuestro corazón a la casa de Dios, adorando y escuchando como aquellos que atienden la lectura del testamento de un benefactor. Debemos pelear cada día contra el pecado, el mundo y el diablo, como quienes combaten por su libertad y saben que deben vencer o vivir como esclavos. Estos son los caminos por los que debemos andar si queremos hallar a Cristo y ser hallados por Él. Me gusta como lo dice Ryle, porque es bastante directo. Creo que una cita como estas nos anima a nosotros a que podamos analizar hacia dónde están dirigidos nuestros esfuerzos. Se dirigen nuestros esfuerzos por las necesidades inmediatas que nosotros tenemos. ¿Cómo están dirigidas nuestras oraciones? ¿Cómo están dirigidos el tiempo en que nosotros pasamos en la lectura bíblica? Como digo, pasajes como estos nos anima a evaluarnos y a discernir hacia dónde se dirigen nuestros esfuerzos. Por eso, mis hermanos, yo creo que en este primer ejemplo
nos llama a que podamos buscar a Jesús por la razón correcta, que podamos desear lo eterno y no lo perecedero. Ahora, si seguimos con la historia en el Evangelio de Juan, vemos que los siguientes pasajes, vemos el segundo ejemplo, nos animan a que nosotros busquemos a Jesús a través de la ruta correcta, que es por fe y no por obras. Después de que Jesús exhorta a trabajar o a esforzarse por el alimento que permanece para la vida eterna, esto les levanta una pregunta en la mente legalista de esta multitud de judíos. Y vemos esta interacción que Jesús tiene de esta segunda verdad, de buscar a Jesús por la ruta correcta, en los versículos 28 y 29. Dice así: entonces le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo que esta gente les está diciendo aquí a Jesús es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica lo que Dios requiere de nosotros? Estas obras de Dios, se puede decir lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué debemos hacer para hacer lo que Dios requiere de nosotros? Esta gente, en su entendimiento, era muy superficial. Cuando Jesús hablaba, enseñaba, todo lo que ellos entendían, lo entendían a un nivel muy terrenal, muy físico. Jesús, sus enseñanzas apuntaban más que todo a lo espiritual, y estas personas siempre lo veían muy superficial. Por eso es cuando escuchan que Jesús les dice, trabajen por la comida que permanece para vida eterna, ellos piensan que tienen que trabajar literalmente. Por eso preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Él quiere que nosotros hagamos. Claramente Jesús se está dando cuenta aquí que la multitud no está entendiendo su exhortación, no está entendiendo la enseñanza que Él está dando, y que la ruta por la cual ellos están tratando de buscar a Jesús es una ruta incorrecta. Quieren acercarse a Él por las obras. Y de forma irónica, Jesús les acaba de decir, trabajen, pero les va a decir, trabajen no trabajando. Es decir, lo que Dios requiere de ustedes no es una obra, no es un esfuerzo, no es un trabajo, sino que lo que Dios requiere de ustedes, la obra de Dios, es que ustedes crean, que ustedes tengan fe. Trabajen no trabajando. Vea lo que dice el versículo 29. Jesús les respondió que quieren saber qué es lo que tienen que hacer. Bueno, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La multitud estaba tomando la ruta de las obras, pero Jesús los redirecciona y les dice, no es por aquí, es por esta otra ruta, la ruta de la fe. Mis hermanos, yo creo que tratar de buscar a Jesús por la ruta de las obras y no por la ruta de la fe es el error espiritual más común que existe allá afuera, pero que tristemente sucede también en la iglesia. Un amigo hace poquito, en una reunión que tuvimos, este amigo estaba encargado del ministerio de evangelismo en su iglesia, y haciendo un sondeo para ver si su iglesia realmente entendía el evangelio, fue a cada una de las personas, y fue muy sorpresivo lo que encontró, porque solamente una persona de todos los que le preguntó pudo articular bien el evangelio, y probablemente eran bastantes personas. Entonces, sería muy ingenuo de mi parte pensar que todos aquí podemos articular el evangelio tal como se debe. Sería muy ingenuo de mi parte pensar que todos estamos caminando por la ruta de la fe y no por la ruta de las obras. Hay muchas religiones allá afuera que incluso son clasificadas como cristianas, que enseñan la ruta hacia la salvación basada en obras. Puede que enseñen que somos salvos por fe, y sí, ahí estamos de acuerdo, somos salvos únicamente por fe, pero no se queda ahí. No solamente somos salvos por creer, sino por creer y hacer, enseñan. Es decir, fe más obras. Se vería algo como así: yo creo en el Señor Jesús, pongo mi fe total, pongo mi confianza en Él. Yo confieso con mi boca todo lo que está sucediendo en mi corazón, y yo creo totalmente en que yo soy pecador y el Señor vino a morir por mí. Y pongo toda mi confianza ahí. Pero eso no es suficiente. Porque para poder ser aceptado delante de Dios, tengo que ir a la iglesia. Me tengo que bautizar. Tengo que dar los diezmos y las ofrendas. Tengo que servir X cantidad de horas aquí al frente. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto.
Y hacemos una gran lista de un montón de cosas que nosotros le agregamos a la fe, le agregamos al creer. Yo creo que esta es otra de esas low hanging fruits, como dice Joselo, de esas frutitas que son fáciles de atrapar. Porque basta con leer la escritura detalladamente y nos damos cuenta de que no es por obras. Esto es completamente errado. Dios cuenta a una persona como justa delante de Él, no por nuestras obras, ni siquiera es por fe más obras. Es única y exclusivamente porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en su nacimiento, creemos en su vida, creemos en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, creemos en su glorioso regreso. Pablo, escribiéndole a los romanos, es bastante claro en Romanos 5 cuando les dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, y ahí se acaba. No dice por la fe más, sino que dice habiendo sido justificados por la fe. Y nos da el resultado de haber sido justificados por la fe. Y dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ruta por la que debemos acercarnos a Jesús para ser saciados por Él para vida eterna es mediante la ruta de la fe y no la ruta de las obras. Todo esto que yo les dije anteriormente cuando nos preguntamos cómo es que tenemos que trabajar, todo eso es el resultado de la fe. Yo leo mi Biblia por fe. Yo oro por fe. Yo vengo a la iglesia y presento mi corazón en fe, tal como decía la canción. Nos acercamos en fe, la primera canción que cantamos. Ahora bien, podemos decir, sí, somos salvos por fe, pero hay una frase bien famosa que probablemente muchos de ustedes ya la han escuchado, que dice: Juan Calvino, el reformador francés, escribiendo en contra de un artículo de la Iglesia Católica Romana en los 1500, que decía que los salvos por fe, los que decían que somos salvos por fe, nada más somos anátema, somos destruidos, somos rechazados por Dios. Juan Calvino dice: por lo tanto, es la fe sola la que justifica, sí. Es solamente la fe la que justifica. Pero esta fe no está sola. Esta fe tiene que venir acompañada con ciertas cosas. No somos salvos por lo que acompaña la fe. Somos salvos por la fe nada más. Lo que Juan Calvino quiere decir aquí es que la fe es lo único necesario para la salvación, pero esa fe no es una fe muerta, sino es una fe que se vive. Es una fe que se muestra. Es una fe que produce obras de arrepentimiento. Si yo he genuinamente creído en el Señor Jesús para salvación, eso entonces me va a llevar a que yo me pueda ejercitar en todas las obras que el Señor ha dispuesto para mí desde antes de la fundación del mundo, como Efesios 2 lo pone. Yo me voy a ejercitar en el amor, me voy a ejercitar en la paciencia, en el gozo. Voy a practicar la bondad, voy a practicar la generosidad, la paz y el dominio propio. Así se vería. Yo confieso en el Señor y esa confesión, todo eso que está sucediendo dentro de mi corazón, yo lo confieso, lo exteriorizo de alguna forma. Y es evidente, no solamente por lo que estoy diciendo, sino porque en los días por venir, en los meses, en los años, mi vida va siendo transformada, poco a poco. Pero sí que sí, se puede dar testimonio de que mi vida ha sido transformada por el Señor. Y yo me muevo en amor, me muevo en paciencia, me muevo en bondad con mi esposa, con mis hijos, me muevo en generosidad cuando veo que hay una situación en la iglesia. Procuro la paz con mis hermanos y especialmente me muevo en dominio propio. Y cuando soy tentado por el pecado, por la obra del Espíritu Santo en mí, yo puedo decir no. La fe salvadora me lleva a producir obras que demuestran que el Señor ha salvado mi alma. La fe salvadora me lleva a producir obras que dan testimonio de que el Señor ha salvado mi alma. Entonces, acerquémonos al Señor por las razones correctas, no por el alimento perecedero, sino porque sabemos que solo Jesús puede saciarnos para la vida eterna. Pero no solo eso. A la hora que buscamos a Jesús, encaminémonos por la ruta correcta, por medio de la fe y no por las obras. Sigamos ahí en nuestro texto. Después de que Jesús les dice a ellos que la obra de Dios
no es que ellos tengan que trabajar, sino que tienen que creer. La multitud, que recuerden, hace unas pocas horas, fue la noche anterior, esta multitud ha experimentado uno de los milagros más maravillosos de Jesús. Y de forma muy altanera, de forma como muy altiva, muy chocante, le va a responder a Jesús, va a poner en duda la autoridad de Jesús. Este tercer ejemplo nos va a ayudar a que nosotros busquemos al Señor mediante la relación correcta, es decir, confiando solamente en Él para la salvación. Continuemos ahí la lectura de nuestra historia en versículos 30 al 36. Dice así: le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? ¿Qué pues? ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. La respuesta de la multitud aquí es, yo le puse casi ofensiva, pero yo creo que es muy ofensiva más bien. Como hemos visto, esta gente acaba de experimentar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a miles de personas. El texto nos dice 5,000 sin contar las mujeres y los niños, por lo menos unos 20,000 personas. No es poca cosa. Y aún así la multitud pregunta, ¿qué más? ¿Qué más puedes darnos? ¿Qué más puedes hacer para que nosotros veamos y podamos creer entonces? Es como si le estuvieran diciendo a Jesús, ok Jesús, ya hiciste un milagro, sí, bien, pero queremos algo más impresionante, muéstrenos algo más extraordinario. Y como si fuera poco traen a colación la historia de Moisés y el maná que caía del cielo, que es la historia que Rolly nos leyó al inicio. Es como si la gente le estuviera diciendo a Jesús, mira Jesús, alimentaste a una multitud, sí, éramos 20,000, bien, pero Moisés alimentó a toda una nación. Sí, Jesús, nos alimentaste por un día, nos diste el almuerzo de un día nada más, pero Moisés lo hizo por 40 años. Sí, Jesús, tú simplemente nos diste pan y peces y ya, es un pan. Pero Moisés nos dio del maná que descendía del cielo. Sí, Jesús, nos diste una señal, pero si haces una señal más extraordinaria de lo que Moisés hizo, entonces sí vamos a creer. La relación que la multitud quería con Jesús era nada más una relación de un nuevo Moisés. Eso es lo que querían. Un nuevo Moisés que les diera lo que ellos pedían y no necesariamente lo que realmente necesitaban. Querían relacionarse con Jesús como alguien que simplemente le pedía las cosas. Querían relacionarse con Jesús como alguien que simplemente les podía, dar las cosas, como si Jesús fuera ese genio de la lámpara donde tengo una necesidad, voy donde Jesús y le digo, y aquí está. Querían relacionarse de esa forma y no como el Salvador que venía a darles lo que realmente sus almas necesitaban, un alimento que pudiera saciar el hambre por la eternidad. Querían del pan sin depender del dador del pan. Tristemente, mis hermanos, como vimos en el primer punto, que estos dos puntos se relacionan bastantes. Como vimos en el primer punto, muchas personas quieren una relación con Jesús basada nada más en lo que Él les puede dar y no una relación motivada realmente por quién es el Señor y por lo que el Señor ha hecho por sus vidas. Algunos se conforman con ver a Jesús como un agregado a sus vidas. Yo me lo imagino como si la vida de una persona fuera como un rompecabezas y cada una de las piezas es el sueño, el anhelo, los deseos y todo está formado, pero como que falta una piecita para que todo ya esté completo y esté bien. Y esta piecita es como Jesús, como si fuera un agregado nada más. Me recuerda la historia, de hecho, del joven rico en Mateo 19.
en medio de sus riquezas, en medio de sus comodidades, en medio de sus posesiones, el joven se da cuenta de que algo le hace falta en su vida. Y se da cuenta de que lo que le hace falta es la vida eterna. Por eso va donde está Jesús y le pregunta, ¿qué otra cosa buena puedo hacer para recibir la vida eterna? Y la interacción que tiene Jesús con este hombre, al final sale bastante triste, muy decepcionado. Porque Jesús le dice, usted no tiene a Dios como su Dios, son sus posesiones. Su vida es su Dios. Entonces deshágase de sus posesiones idolátricas, fije su mirada en Dios nada más y así es como puede obtener vida eterna. El joven, este joven rico, pensó que la vida eterna, es decir, conocer al Señor, seguirle, buscarlo a Él, era un agregado nada más a su vida que ya estaba hecha. Y ya tengo toda mi vida, me falta nada más algo, voy, lo busco y ya, está completo. Cuando más bien lo que este joven tenía que hacer era destruir su vida ya hecha. Tenía que negarse a sí mismo, tenía que despojarse de sus sueños, despojarse de sus anhelos, de sus planes, de sus deseos, destruir su vida, básicamente, y construir una nueva vida sobre la roca que es Jesús. Yo creo que muchos de nosotros, muchas veces probablemente, nos hemos acercado hacia a Jesús con ese tipo de relación nada más, como si Jesús fuera ese genio de la lámpara, donde tengo mis planes, tengo toda mi vida ya hecha y lo busco nada más como un agregado, donde realmente lo que el Señor quiere es eso mismo, que destruyamos nuestra vida, que la hagamos por completo una nueva vida y que podamos construirla sobre Él. Muchos, tal como esta multitud, quieren que la relación de Jesús esté basada en lo que Él me puede dar sin que yo rinda mi vida por completo a Él. Esta multitud, como les digo, quería un nuevo Moisés, quería un nuevo libertador, quería un nuevo Mesías que les trajera bienes y que les trajera prosperidad nada más. Pero Jesús corrige el entendimiento de estas personas. En el versículo 32 les dice, en verdad les digo que no fue Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Están equivocados. No fue Moisés, sino que fue mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. No fue Moisés, sino Dios el Padre el que les proveyó lo que ellos necesitaban en ese momento en el desierto. Aún así, a pesar de que Dios les proveyó del maná en el desierto, realmente eso no era lo que el pueblo necesitaba en última instancia. El maná no era un fin en sí mismo. Claro, en ese momento ellos necesitaban comer, pero la realidad del maná no era un fin en sí misma, servía como una señal, tal como esta señal de la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes, ¿para qué servía? Para que la gente pudiera ir a Jesús, se diera cuenta de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, y creyeran en Él, y creyendo pudieran tener vida eterna. El maná lo que hacía era apuntar a una realidad muchísimo mayor, a una realidad más perfecta, a una realidad más sublime, a una realidad que es totalmente suficiente, a una realidad que sacia el hambre de todo aquel que lo mira y que en humildad se rinde ante Él. Porque no hay nada más, mis hermanos, que nosotros podamos hacer cuando nos damos cuenta que nuestra hambre, ese vacío que todos nosotros tenemos y que por mucho tiempo, específicamente yo lo estuve llenando con pecado y lo estuve llenando con cosas pasajeras y con cosas efímeras. No hay nada más que yo pueda hacer que cuando me doy cuenta que esa necesidad que yo tengo solamente puede ser saciada, suplida única y exclusivamente por el amor que el Padre ha mostrado en su Hijo Jesucristo, lo único que yo puedo hacer es rendirme ante Él. Tirarme a sus pies y decir, aquí estoy, no soy nada sin ti. Tú lo tienes todo lo que necesito. Ese maná apuntaba al verdadero pan del cielo, que da vida a todo aquel que pone su confianza en Él. Y Jesús, de forma clara y de forma contundente, les dice aquí a la multitud, ¿quieren de ese pan? ¿En serio? ¿En serio quieren de este pan? Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que sacia el hambre del mundo. Todo aquel que busca saciar su alma,
que entiende la necesidad que tiene, que sabe que el vacío no puede ser llenado por nada en el mundo porque es como agarrar el viento. Toda persona que entiende esto y se acerca a mí encontrará la fuente de gozo y la fuente de satisfacción eterna, porque es en Jesús donde encontramos la fuente de la vida y de la satisfacción eterna. Sigue diciendo Jesús: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Ojo a estos absolutos que dice Jesús aquí. El Señor dice que el que viene a mí no tendrá hambre. Y diciendo exactamente lo mismo, solamente que utilizando otras palabras, dice: el que cree en mí nunca más tendrá sed. El hecho que vengamos a Él y creamos en Él es lo mismo. Y el hecho de no tener hambre y no tener sed es lo mismo. Él nos sacia por completo. Mis hermanos, creo que este texto nos ha mostrado 3 ejemplos incorrectos y nos anima a que nosotros podamos vernos reflejados ahí. Vemos una multitud que buscaba saciar su necesidad con cosas efímeras. Buscaban a Jesús nada más para que pudiera llenarles la necesidad que ellos pensaban que tenían, la necesidad inmediata. Primero, buscaban a Jesús por razones erradas, por el pan temporal y no por el pan eterno, porque no entendían que lo que necesitaban era lo eterno. Trataban de buscar a Jesús por la ruta equivocada, querían acercarse a Él por las obras y no realmente creer o por la fe. Y querían acercarse a Él mediante la relación equivocada, querían sus beneficios sin confiar en Él. Creo que el Señor en amor y en misericordia los confronta a la multitud. Y es bastante fuerte, es bastante duro Jesús. Les dice: ustedes me están buscando, pero no me buscan como deben hacerlo. Pero esto lo hacen en amor y lo hacen en misericordia para que ellos puedan ser dirigidos hacia la vida eterna, para que cambien las formas en cómo están viviendo. Y yo creo que el mismo llamado recibimos nosotros hoy. Y el llamado es que busquemos a Jesús por las razones correctas. Que si lo he estado buscando por las cosas incorrectas, entonces que podamos arrepentirnos delante del Señor y decir: Señor, yo lo que quiero es lo eterno. Te he estado buscando por las cosas perecederas, pero yo quiero lo eterno. O pedirle al Señor: Señor, he estado confiando en mis obras más que confiar en tu obra. He tratado de buscarte por las obras nada más y no por la fe. Pero el Señor quiere que nosotros lo busquemos a través de la ruta correcta. Y finalmente, el Señor quiere que nosotros lo busquemos mediante la relación correcta, confiando solamente en Él como el único que puede satisfacer eternamente nuestra alma. Colosenses 2, versículo 10, hablando acerca de la relación que nosotros tenemos en Cristo, dice que si estamos unidos en Cristo, somos hechos completos, estamos plenos en Él, si estamos unidos a Él. Salmo 73, 25 al 28, que fue con el salmo que terminamos la adoración, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mis hermanos, ¿cuánto desearía yo que este fuera nuestro clamor todos los días? Que fuera mi clamor todos los días: Señor, fuera de ti, nada deseo. No necesito nada más. Te tengo a ti nada más. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de mi Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Mis hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.